Puede quedarse con mi plato, señor. Este era mi almuerzo, lo que el restaurante me paga todos los días como mi prestación. Usted lo necesita mucho más que yo en este momento. No se preocupe, yo veré cómo me las arreglo más tarde. Esas fueron las palabras exactas que María pronunció con una dulzura inquebrantable frente a aquel hombre de aspecto descuidado, quien se encontraba sentado en el rincón más sombrío y olvidado de aquel lujoso restaurante en el corazón de San Pedro Garza García. Lo que ella no podía ni siquiera imaginar en ese instante de pura compasión era que ese pequeño gesto de humanidad cambiaría el rumbo de su existencia para siempre, abriendo puertas que ella creía cerradas bajo 7 llaves. El hombre había entrado al establecimiento arrastrando los pies con una pesadez que parecía cargar con todos los males del mundo sobre sus hombros. Tenía el cabello completamente enmarañado, el rostro cubierto por una capa de polvo y suciedad, una barba de varios días sin arreglar y ropas que, además de estar rotas y desgastadas, daban la impresión de haber sido el único refugio de alguien que ha dormido a la intemperie durante demasiado tiempo. Los comensales habituales, personas de la alta sociedad que lucían joyas brillantes y trajes de diseñador, desviaron la mirada de inmediato, con una mezcla de asco y desprecio, tratándolo como si fuera un espectro invisible que no tuviera derecho a ocupar el mismo aire que ellos. El hombre, sin inmutarse ante el rechazo, ya buscó una mesa pequeña y aislada en una esquina del salón y se sentó con una calma que contrastaba con su apariencia. Se quedó allí, sumido en un silencio profundo, simplemente esperando a ser visto en un mundo que prefiere ignorar la miseria. Nadie se acercó a él. Los meseros pasaban de largo con la nariz en alto, fingiendo que esa parte del restaurante no existía. Fue entonces cuando María salió de la cocina con paso presuroso. Vestía su camisa azul claro, impecablemente planchada, un mandil blanco que denotaba horas de arduo trabajo, y llevaba el cabello oscuro, recogido en un chongo sencillo, que dejaba ver la fatiga en sus ojos, pero también su determinación. Ella atravesaba el lujoso salón, atendiendo múltiples mesas, pero cuando sus ojos se posaron en aquel hombre solitario en el rincón, no miró sus harapos, sino su humanidad. Se detuvo en seco, lo observó de verdad y se dirigió hacia él con una sonrisa genuina. «Buenas tardes, señor. ¿Ya ha sido atendido por alguno de mis compañeros?», preguntó ella con una voz suave, que buscaba no incomodar. El hombre levantó la vista lentamente y respondió: «No, mi hija. Llevo aquí un buen rato, y parece que soy invisible para todos los demás». María sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Tomó el menú con delicadeza, lo colocó frente a él y esperó pacientemente. Él lo abrió. Pasó sus ojos cansados por las páginas llenas de platillos gourmet y precios exorbitantes durante unos segundos. Luego lo cerró con una lentitud solemne y la miró fijamente. «Señorita, he mirado esto y la verdad es que no tengo ni un peso para pedir nada de lo que aparece aquí. Todo es demasiado caro para alguien como yo. ¿Qué es lo que usted tiene para ofrecerme a alguien que no tiene nada?». María respiró hondo, sintiendo cómo esas palabras le partían el corazón en 1000 pedazos, pues ella siempre había sido una mujer de principios sólidos, generosa y amable, del tipo de persona que prefiere quitarse el pan de la boca para dárselo a quien tiene más hambre, a pesar de sus propias carencias. «Señor, lamentablemente, las únicas opciones de la casa son las que están en el menú», respondió ella con pesar. El hombre se quedó callado por un instante eterno y luego susurró: «Tengo mucha hambre, señorita. Hace ya varios días que no pruebo bocado». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire viciado por la opulencia del restaurante, un lugar lleno de candelabros de cristal, copas de vino carísimas y capitanes de meseros con chalecos perfectamente estirados.
Y fue en ese momento cuando María tomó una decisión que nadie esperaba. Señor, escúcheme bien. Cada día el restaurante me proporciona mi comida de empleado. Usted puede quedarse con mi almuerzo de hoy. Yo me las arreglaré después. Usted lo necesita con mucha más urgencia que yo. Iré a la cocina, lo prepararé discretamente y se lo traeré de inmediato. Si alguien llega a preguntarle algo, usted simplemente diga que ya pagó su cuenta. ¿Estamos de acuerdo? El hombre la miró con una incredulidad total, y sus ojos oscuros brillaron de una manera que ella no comprendió. No era una gratitud ordinaria, era algo mucho más profundo, como si hubiera descubierto un tesoro escondido en medio de un desierto de indiferencia. Lo que María ignoraba por completo era que aquel hombre de aspecto andrajoso, con el rostro manchado y la ropa hecha jirones, y era en realidad Javier Arriaga, uno de los hombres más acaudalados de todo México. Javier era el dueño de un imperio que abarcaba cadenas de hoteles, restaurantes de primer nivel y negocios inmobiliarios distribuidos por todo el territorio nacional. Aquella tarde, él no estaba allí por azar. Había entrado a ese lugar con un propósito muy claro, utilizando un disfraz como una prueba de fuego para medir la integridad de su personal. Javier tenía 42 años, el cabello oscuro veteado por algunas canas prematuras y ojos profundos que reflejaban la carga de una vida dedicada al éxito material, pero también a una búsqueda constante de significado. Bajo la fachada de indigente se escondía un hombre de postura firme y hombros anchos. No alguien que normalmente dominaba las salas de juntas y aparecía en las portadas de las revistas de finanzas más influyentes. Tenía mansiones, autos de lujo y una agenda siempre llena, pero también cargaba con un vacío en el pecho que el dinero jamás había podido llenar del todo. 3 semanas antes de ese encuentro, Javier había adquirido el restaurante El Sol de San Pedro, un sitio emblemático conocido por su exclusividad y su lista de espera de meses. Sin embargo, no lo había comprado simplemente para añadir otro activo a su cartera. Lo hizo porque creía firmemente que el respeto al prójimo debe ser un valor universal, independiente de la cuenta bancaria o la vestimenta. Antes de formalizar la compra, y envió a un equipo de confianza para realizar un diagnóstico interno, y lo que descubrieron fue alarmante. Un ambiente laboral tóxico donde los empleados trataban a las personas basándose únicamente en su apariencia social, bajo la dirección de un gerente llamado Manuel, quien gobernaba el lugar con mano de hierro y un corazón de piedra. El restaurante era hermoso por fuera, pero estaba podrido por dentro. Y Javier quería ver esa realidad con sus propios ojos, no como el dueño multimillonario, sino como cualquier ciudadano de a pie que entra por la puerta principal buscando un trato humano. Así fue como una mañana de miércoles pidió una muda de ropa vieja, dejó de afeitarse, se despeinó el cabello y salió a la calle. Caminó varias cuadras para mimetizarse con el entorno y entró a El Sol de San Pedro. En la entrada, un mesero joven, con el cabello engominado y una sonrisa ensayada, lo recibió. Pero al ver la apariencia de Javier, la sonrisa se desvaneció al instante. El empleado lo escaneó de arriba a abajo con desdén y desvió la mirada hacia otro lado, como si Javier fuera un bache en el camino. Javier caminó por el salón principal, notando que había varias mesas vacías, pero cada mesero que pasaba cerca de él aceleraba el paso o fingía tener una urgencia en otra parte para no tener que atenderlo. Finalmente, encontró esa mesa pequeña en el rincón y se sentó a esperar. Pasaron 5, 10, 15 minutos y nadie se acercó a ofrecerle ni siquiera un vaso de agua. Era como si el rincón donde estaba sentado hubiera sido borrado del mapa del restaurante por voluntad de los empleados. Mientras esperaba, si Javier observó cómo una mesa de ejecutivos en el centro recibía una atención exagerada y servil,
con sonrisas y halagos constantes. Vio a una pareja joven y elegante recibir el menú antes incluso de acomodarse en sus sillas. Y allí estaba él, invisible, un recordatorio incómodo de una realidad que los demás preferían no mirar. Fue entonces cuando la puerta batiente de la cocina se abrió de par en par y María salió cargando una bandeja. Javier notó de inmediato que ella era diferente. Tenía ese aire de quien tiene demasiado trabajo, pero no pierde la compostura. Cuando ella pasó cerca de su mesa, no aceleró el paso ni miró hacia otro lado. Se detuvo. Lo miró directamente a los ojos, con una mirada que reconocía su existencia, y se acercó para hablarle. Y fue en ese momento cuando ella pronunció aquellas palabras que Javier grabaría en su memoria. «Señor, puede quedarse con mi almuerzo». Fue un acto de generosidad pura, sin testigos que la aplaudieran, nacido únicamente de su buen corazón. María regresó a la cocina con sigilo, cuidando que el gerente Manuel no la viera desviarse de sus funciones habituales. Preparó una porción generosa de frijoles con carne, arroz y tortillas calientes. El guiso sencillo pero reconfortante que formaba parte del menú del personal, y lo colocó en un plato limpio de porcelana. Salió al salón y con movimientos rápidos y discretos puso la comida frente al hombre. «Pero este es su almuerzo, señorita. Usted se va a quedar sin comer por ayudar a un extraño», dijo el hombre con una voz cargada de una emoción que no podía ocultar. María le dedicó una sonrisa de medio lado, de esas que iluminan el rostro sin necesidad de palabras pretenciosas. «Ya me he quedado sin comer otras veces, señor. El hambre se quita con el tiempo, pero la mala conciencia es algo que se queda pegado al alma para siempre». Extendió su mano hacia él y añadió: «Mi nombre es María. Coma con tranquilidad, que el guiso todavía está caliente y le hará bien al espíritu». Javier la observó durante un segundo que pareció detener el tiempo. Había algo en esa mujer que no encajaba con el entorno cínico del restaurante. No era solo su bondad, era una solidez moral, como una raíz profunda que sabe exactamente de dónde viene y no siente ni un ápice de vergüenza por ello. «¿No le da miedo meterse en problemas por hacer esto?», preguntó él mientras tomaba los cubiertos. Que María se cruzó de brazos ligeramente y respondió con la serenidad de quien ha hecho las paces con el destino. «He tenido problemas mucho más grandes en esta vida, y Dios nunca me ha soltado de su mano, así que no tengo miedo de hacer lo que es correcto, aunque sea un riesgo». Javier bajó la cabeza hacia el plato, sintiendo el aroma del hogar, de la comida real hecha con cariño, y sintió una opresión en el pecho que no experimentaba desde hacía décadas. «Gracias, María», dijo él con sinceridad absoluta. «De nada, señor. Todos merecemos ser tratados como personas, sin importar la ropa que llevemos puesta», respondió ella antes de volver a sus labores. María vivía en un departamento pequeño y humilde en las afueras de la ciudad, donde compartía sus días con su hija Inés, de 7 años de edad. Inés tenía el mismo cabello oscuro que su madre y unos ojos curiosos que siempre estaban buscando respuestas a los misterios del mundo. Cada mañana, María se despertaba mucho antes de que saliera el sol para preparar el desayuno, peinar a su pequeña y cantar alguna canción alegre en la cocina. Siempre le decía lo mismo a Inés: «Hoy va a ser un día hermoso, mi amor, porque Dios ya preparó el camino antes de que abriéramos los ojos». Era una fe viva, no de palabras vacías, sino la fe de alguien que ha visto su cuenta bancaria en ceros y, de alguna manera milagrosa, ha logrado salir adelante. María no tenía lujos, pero poseía una convicción inquebrantable de que estaba siendo protegida por una fuerza superior en cada paso que daba. Sin embargo, esa semana, la carga se había vuelto especialmente pesada. Su Inés había sido diagnosticada con una pequeña alteración en el corazón, algo que los médicos calificaron como controlable,
pero que requería un seguimiento constante y, muy probablemente, una cirugía costosa en los meses venideros. María había recibido la noticia en la fría sala de un hospital público, apretando la manita de su hija mientras tragaba las lágrimas para no asustarla. Solo cuando estuvo a solas en un pasillo oscuro, se permitió llorar en silencio. Después, se lavó la cara, tomó aire y le dijo a Inés con una firmeza que ocultaba su angustia: «No te preocupes, princesa. Mamá va a resolverlo todo». El padre de Inés se había marchado hacía 2 años sin dejar rastro ni dirección, dejando a María con la responsabilidad total de la renta, la escuela, las medicinas y los exámenes médicos. Ella trabajaba horas extras siempre que podía y vendía tamales los fines de semana, pero aún así, llegar a fin de mes era una batalla constante contra la aritmética. La tensión en el restaurante aumentó considerablemente cuando el gerente Manuel llamó a María a su oficina al final del turno. Manuel era un hombre de unos 40 años, con hombros anchos y una forma de hablar que siempre parecía mirar hacia abajo, un desprecio disfrazado de autoridad. «Me informaron que hoy le diste comida de la casa a un pordiosero en el salón principal», dijo Manuel con un tono gélido, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. «No era un pordiosero, señor. Era un cliente que fue ignorado por todos, y yo solo le di mi propia comida, la que me corresponde por contrato», respondió María manteniendo la mirada firme a pesar del temor que sentía. «Y no importa de quién fuera la comida. Tú tomaste una decisión que no te correspondía, y eso se considera una falta grave a las políticas de la empresa», replicó él cruzando los brazos sobre su escritorio de madera fina. Manuel sabía que María tenía una hija enferma y que necesitaba el empleo desesperadamente, y utilizó ese conocimiento como un arma. «Tengo reportes de que eres demasiado blanda con la gente que no pertenece a este lugar», continuó Manuel con una sonrisa cruel. «Te lo advierto, María, si vuelves a cometer una imprudencia de este calibre, no habrá más advertencias. La próxima vez estarás en la calle sin un peso en la bolsa». María salió de la oficina con el corazón acelerado por la rabia contenida, esa indignación silenciosa que uno debe tragarse cuando las deudas no esperan. Esa noche, pues después de bañar a Inés y contarle un cuento sobre castillos y jardines mágicos, se quedó sentada al borde de la cama observando a su hija dormir. Puso su mano sobre el pecho de la niña, sintiendo el latido irregular de su corazoncito, y susurró una oración al aire. «Señor, solo te pido que cuides de ella, que no me falte el trabajo para poder salvarla». Al día siguiente, regresó al restaurante con la frente en alto, y para su sorpresa, el hombre de la ropa vieja estaba allí de nuevo, sentado en el mismo rincón. «¿Ha vuelto usted?», preguntó ella con una sonrisa que lograba disipar cualquier rastro de cansancio. «Mientras el guiso sea tan bueno como el de ayer, aquí estaré», respondió Javier con un brillo de complicidad en los ojos. María rió con ganas, y por primera vez en muchas semanas, esa risa nació desde lo más profundo de su ser. Y ninguno de los dos sabía que Manuel los estaba observando desde el otro extremo del salón, con los ojos entrecerrados, calculando su próximo movimiento para deshacerse de esa empleada que se atrevía a desafiar su autoridad moral. Manuel actuó esa misma tarde, convocando a una reunión rápida con el personal de piso, para anunciar que María quedaba suspendida por 3 días sin goce de sueldo debido a una conducta inadecuada. Lo dijo con una voz potente, disfrutando del poder que ejercía sobre el destino de los demás, mientras María escuchaba la noticia ya con su abrigo en la mano, lista para irse. El mes entero sin ese salario significaba que no tendría para pagar la consulta del cardiólogo ni la renta del próximo mes. María se quedó paralizada por un momento, mirando las baldosas impecables del piso. Respiró profundamente para no quebrarse frente a sus compañeros y se fue a buscar a Inés a la escuela. Al llegar a su pequeño hogar, mientras la niña dibujaba en la mesa de la cocina con unos crayones gastados,
María entró al baño, cerró la puerta con pestillo y lloró amargamente. Fue un llanto corto pero necesario, una forma de soltar el peso que cargaba sobre sus hombros. Luego se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo y se dijo a sí misma: «Esto también pasará, María. Dios no te va a abandonar ahora». Volvió a la cocina y le preguntó a Inés qué estaba dibujando con tanto esmero. «Nuestra casa nueva, mami. Le puse un jardín muy grande, porque sé que a ti te encantan las flores», respondió la niña con una inocencia que dolía y sanaba al mismo tiempo. Mientras tanto, Javier había regresado a su lujosa suite de hotel, incapaz de concentrarse en sus negocios habituales. La imagen de María no se apartaba de su mente. Recordaba su forma de actuar con una integridad que no pedía permiso para manifestarse. Esa misma noche, llamó a Claudia, la directora de recursos humanos de su corporación, una mujer en la que confiaba plenamente. Le pidió un informe detallado sobre todas las incidencias y reportes del personal de El Sol de San Pedro en los últimos 6 meses. Claudia le envió el archivo en menos de 1 hora. Javier leyó cada palabra con una indignación creciente. La suspensión injustificada de María, el lenguaje despectivo usado por Manuel para describir un acto de caridad, y una serie de irregularidades que iban desde el desvío de fondos hasta el maltrato sistemático a empleados y clientes que no parecían lo suficientemente ricos. Se quedó mirando la pantalla del computador durante mucho tiempo, sumido en un silencio reflexivo. Recordó algo que su padre le había dicho años atrás, cuando apenas empezaba a construir su imperio. «Javier, el dinero puede comprar casi cualquier cosa en este mundo, pero hay algo que no tiene precio y es el carácter. Cuando encuentres a alguien que posea un carácter de verdad, no lo dejes ir, porque ese es el activo más escaso y valioso que existe». Con esa lección resonando en su cabeza, Javier tomó una decisión definitiva. Al día siguiente, no se pondría la ropa vieja ni se mancharía el rostro. Era el momento de aparecer como quien realmente era. El jueves por la mañana, Javier llegó al restaurante a las 8 en punto, vistiendo un traje oscuro de corte impecable, el cabello perfectamente arreglado y llevando un portafolios de cuero bajo el brazo. El mesero de la entrada, el mismo que lo había ignorado días antes, abrió la puerta con una sonrisa servil hasta que reconoció el rostro del hombre. Sus ojos se abrieron como platos y su voz tembló. «Señor Arriaga, no sabía que...». «Buenos días. Necesito que reúnas a todo el equipo en el salón principal en exactamente 15 minutos», ordenó Javier con una autoridad natural que no admitía réplicas. 15 minutos después, el personal completo, desde los lavaplatos hasta el gerente, estaba congregado en el centro del restaurante. Manuel estaba allí, con el rostro tenso y los ojos tratando de adivinar qué estaba ocurriendo. Javier fue directo al grano, sin rodeos. «En los últimos días hice algo que nunca antes me había permitido. Si entré a este lugar disfrazado de indigente para ver con mis propios ojos la realidad que se vive aquí dentro cuando nadie importante está mirando». Hubo un silencio sepulcral, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lo que vi me avergonzó profundamente como dueño de este negocio. Fui ignorado, despreciado y tratado como si no fuera un ser humano. Y eso no es un error de un día, es el reflejo de una cultura podrida. Javier miró fijamente a Manuel, quien no pudo sostenerle la mirada. Sin embargo, hubo una excepción notable, continuó Javier con un tono más suave pero firme. Hubo una empleada que, en medio de toda esta indiferencia, fue la única persona en este salón que me trató con dignidad. Ella compartió su propia comida conmigo cuando pensó que yo no tenía nada, y fue suspendida injustamente por ese acto de nobleza. Javier abrió su portafolios y puso varios documentos sobre la mesa. «Manuel, quedas despedido por causa justificada en este mismo instante.
Aquí tengo las pruebas de tus desvíos financieros con los proveedores y los reportes de discriminación que habías ocultado. Los abogados se encargarán del resto. Seguridad te acompañará a la salida ahora mismo. Cuando Manuel fue escoltado hacia afuera, el salón quedó sumido en un silencio de asombro y alivio. Después de la reunión, Javier tomó su teléfono y marcó el número de María. Ella contestó con una voz cansada, esperando quizás otra mala noticia del trabajo. «María, habla Javier Arriaga, el dueño de El Sol de San Pedro», dijo él. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. «El hombre de la ropa vieja. Era yo», continuó Javier con sinceridad. «Sé lo que hiciste por mí, y sé lo que Manuel te hizo pasar a causa de ello. Estoy llamando para pedirte una disculpa formal por haberte puesto en esa situación. No quería que las cosas llegaran tan lejos». María tardó unos segundos en procesar la información, y luego respondió con voz firme. «Señor, no tiene que disculparse. Yo volvería a hacer exactamente lo mismo hoy mismo si fuera necesario». «Lo sé, María», respondió él con una sonrisa que ella no podía ver, pero que podía sentir. «Por eso quiero ofrecerte algo que no es caridad, sino justicia. Sé lo de tu hija Inés, y quiero decirte que mi fundación se hará cargo de todos los gastos médicos de su tratamiento. Además, quiero que regreses al restaurante, pero no como mesera, sino como la nueva gerente general de El Sol de San Pedro. Es porque tú eres exactamente lo que este lugar necesita para recuperar su alma». María se quedó en silencio nuevamente, pero esta vez Javier pudo escuchar el sonido contenido de alguien que intenta no romper a llorar y no lo logra del todo. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó ella con la voz entrecortada. «Porque mi padre me enseñó que cuando alguien ayuda sin esperar nada a cambio, el universo tiene la obligación de devolverle el favor. Y porque creo que Dios no pone a las personas en nuestro camino por accidente», respondió Javier. Del otro lado, se escuchó la voz de la pequeña Inés preguntando si eran buenas noticias, y María, con una alegría que apenas le cabía en el pecho, le confirmó que sí, que eran las mejores noticias del mundo. En los meses que siguieron, Javier y María trabajaron codo a codo para transformar el restaurante. Él aportaba su visión empresarial y ella ponía el corazón en cada detalle. Pronto quedó claro para todos que esa combinación era invencible. María cambió radicalmente la cultura del lugar, capacitando al personal para que atendieran a cada cliente con el mismo respeto y calidez con que ella lo hacía. Los empleados que no pudieron adaptarse a este nuevo paradigma de humanidad fueron despedidos, y los que se quedaron florecieron bajo su liderazgo. En las reuniones semanales, María tenía siempre un lugar reservado al lado de Javier, y él descubrió que su opinión era la que más valoraba, no solo por su eficiencia, sino por su sabiduría de vida. Poco a poco, fueron conociéndose más allá de lo profesional, con esa lentitud propia de las cosas que están destinadas a durar. Si Javier estaba acostumbrado al mundo frío de los negocios, a las estrategias de mercado y a las armaduras emocionales, pero María, con su fe sencilla y su honestidad brutal, fue desarmando cada una de sus defensas. Una tarde de lluvia intensa, mientras estaban solos en la oficina después del cierre, Javier le confesó: «No sé cómo lo haces, María. Cargas con cosas muy pesadas y aún así mantienes una ligereza envidiable». Ella lo miró con calma y respondió: «Es porque aprendí hace mucho tiempo que lo que yo cargo no es lo mismo que lo que Dios carga por mí. Yo hago mi parte, que es confiar y trabajar, y el resto se lo entrego a Él». Javier se quedó pensando en esas palabras durante días, dándose cuenta de que María le estaba enseñando una lección de vida que ningún libro de finanzas le había podido dar. Y fue en ese periodo cuando llegó la fecha de la cirugía de Inés. La mañana de la operación, María llegó al hospital con Inés en brazos, sintiendo que el mundo se detenía.
Peinó el cabello de su hija por última vez antes de que se la llevaran al quirófano. Le dio un beso prolongado en la frente y le susurró al oído: «Dios va contigo, mi amor. Yo me quedo aquí afuera, esperándote». Se sentó en una de las sillas de plástico del pasillo, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, sumida en una oración silenciosa que no necesitaba palabras complicadas. Javier llegó 40 minutos después, sin previo aviso y sin que ella se lo hubiera pedido. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, simplemente ofreciéndole su presencia física como un anclaje. «Vine a quedarme contigo», dijo él finalmente. María abrió los ojos y lo miró y sintió que una parte de su carga se desvanecía. Pasaron horas interminables en ese pasillo blanco hasta que el cirujano apareció con una sonrisa de alivio y les informó que la operación había sido un éxito rotundo. María bajó la cabeza y dejó que las lágrimas de gratitud fluyeran libremente. Javier, impulsado por una ternura que ya no podía contener, puso su mano sobre la de ella y ella no la retiró. «Gracias por estar aquí, no solo hoy, sino por todo lo que has hecho», dijo ella en un susurro. Él no necesitó responder con palabras, simplemente apretó su mano con suavidad, y en ese gesto quedó sellado un entendimiento que ambos ya conocían en su interior. A partir de ese día, Javier empezó a estar presente en las pequeñas cosas de la vida cotidiana de María e Inés. Un sábado apareció con dulces para la niña. Si un domingo de lluvia, trajo paraguas, porque recordó que ellas solían salir a caminar. Eran gestos que demostraban que él pensaba en ellas constantemente. María lo notaba todo, pero mantenía una prudente distancia, temerosa de que tanta felicidad fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Fue la pequeña Inés quien rompió el hielo con la franqueza que solo tienen los niños. «Mami, a Javier le gustas mucho, ¿verdad?», preguntó un día mientras jugaban en la sala. María intentó disimular su nerviosismo diciendo que solo eran buenos amigos, pero Inés soltó una carcajada. «Los amigos no se miran como él te mira a ti, mami. Él te mira como el príncipe del cuento que me leíste ayer». María se sintió sonrojar, dándose cuenta de que la verdad era evidente hasta para una niña de 7 años. Una noche, después de compartir una cena sencilla que ellos mismos habían preparado en la cocina del restaurante ya vacío, Javier se armó de valor y le dijo: «Nunca había conocido a nadie que me hiciera querer ser una mejor persona de lo que ya soy, hasta que te conocí a ti». María dejó de lado lo que estaba haciendo y lo miró fijamente. «Javier, tú sabes de dónde vengo. No tengo nada que ofrecerte en términos de dinero o posición social. Tú lo tienes todo y mucho más, María, porque tienes un corazón que vale más que todas mis empresas juntas», respondió él, dando un paso hacia ella. Se abrazaron allí mismo, en medio de la cocina donde todo había empezado, un abrazo que cargaba con el peso de 2 vidas que finalmente encontraban un puerto seguro. Desde ese momento, su relación creció con un respeto profundo. Salían a cenar a lugares tranquilos. Hoy daban paseos por el parque con Inés y construían una complicidad que no necesitaba de grandes lujos para sostenerse. Javier se enamoró de la risa de Inés y María se enamoró de la vulnerabilidad que Javier solo mostraba ante ellas. Pasaron los meses y, en un atardecer de septiembre, mientras estaban sentados en una banca de la plaza central, Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo y le pidió a María que fuera su esposa. Ella, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, aceptó de inmediato. La boda se celebró 2 meses después en el amplio jardín de la nueva casa, que Javier había comprado para empezar su vida juntos. Una casa que curiosamente se parecía muchísimo a los dibujos que Inés hacía en la mesa de la cocina. Fue una ceremonia sencilla, pero cargada de una emoción genuina, rodeados de las personas que realmente los apreciaban. Mientras los veía celebrar, me di cuenta de que la vida tiene una forma muy particular de acomodar las piezas
cuando actuamos desde la bondad más pura. Esta historia nos deja una lección profunda que resuena con especial fuerza en los corazones de quienes ya hemos caminado un buen tramo por este mundo y sabemos que las apariencias no son más que cáscaras vacías que el viento se lleva con el tiempo. A menudo, en la prisa por alcanzar el éxito o en la dureza de las pruebas que la vida nos impone, olvidamos que nuestra verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos en los graneros o en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer al otro como un igual, especialmente cuando ese otro se encuentra en su momento más vulnerable. María no ayudó a Javier porque supiera que era un hombre poderoso. O lo ayudó precisamente porque creía que no lo era, y eso es lo que le dio valor a su gesto. La vida nos enseña que la generosidad no es un acto de caridad que se hace desde arriba hacia abajo, sino un puente que se tiende entre dos almas que se reconocen necesitadas. A veces, la prueba más difícil no es superar la pobreza, sino no permitir que la pobreza nos robe la nobleza del espíritu. Por otro lado, Javier nos muestra que el verdadero liderazgo consiste en tener la humildad de bajar del pedestal para observar la realidad sin filtros, y tener el valor de corregir las injusticias cuando éstas se presentan ante nuestros ojos. La fe de María, esa confianza inquebrantable en que nada ocurre por azar, es un recordatorio de que siempre hay una mano invisible guiando nuestros pasos, incluso cuando el camino parece estar cubierto de espinas. Para quienes ya somos mayores, entendemos que los milagros no siempre vienen envueltos en luces brillantes, sino que a menudo se disfrazan de encuentros fortuitos, de platos de comida compartidos o de palabras de aliento en un pasillo de hospital. La historia de estos dos seres nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos dejado pasar a un ángel por nuestra puerta simplemente porque no vestía como esperábamos. Al final del día, lo único que realmente nos llevamos es el amor que fuimos capaces de dar y la dignidad con la que tratamos a quienes no tenían nada que ofrecernos a cambio. Dios tiene un plan perfecto que se teje con hilos de bondad y paciencia, y aunque a veces los nudos parezcan apretados y el diseño confuso, si mantenemos el corazón abierto, terminaremos viendo el paisaje completo desde el jardín de nuestra propia redención. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para creer que la justicia divina encuentra siempre su camino hacia aquellos que caminan con la verdad por delante. Que esta historia sea un bálsamo para quienes hoy se sienten invisibles, y un llamado de atención para quienes han olvidado mirar a su alrededor con los ojos del alma.